la definición de tensión. Esta tensión está definido como la suma de la tensión efectiva y la presión de poros, ¿verdad? Eso es la tensión total. Pero nosotros necesitamos la tensión efectiva, por eso están aquí con apóstrofes, ¿les recuerdo? Si les decían, ¿no? Todos son con apóstrofes. Por eso es así, porque es efectiva. Entonces, yo no voy a ponerme a sumar en la tensión total, les dije. ¿Por qué? Porque la tensión de poros va a variar, va a escapar del sistema y puede que no exista tensión de poros. Entonces, esta es la tensión que va a ir a soportar lo que es la nueva carga, ¿no? Entonces, por eso es de que debemos de calcular esto, ¿no? Y para calcular esto, tenemos que hacer la diferencia. Vamos a despejar. Va a ser la tensión total menos la presión de poros. Sus correos, por favor, ya pasó los 10 minutos, ¿no? No es para que hagamos todo el día es la asistencia. Solo en 10 minutos les dije. Ya los correos que están ingresando a partir de 56 no cuentan. Bien. Entonces, para calcular yo la tensión total y la presión de poros, primeramente, yo tengo que calcular la de total, ¿no? Lógicamente no voy a poder calcular la efectiva, no se puede, les decía en mecánica del suelo, si se recuerdan, ¿no? Entonces tengo que calcular la total. Entonces la presión total, la tensión en el punto, no es otra cosa que todo lo que se encuentra por arriba del punto en análisis, ¿no? Nosotros estamos analizando el punto A. El punto A vamos a colocar en el centro del estrato, ¿no? Podría estar a cualquier altura, ustedes saben, cualquier punto que esté en esta altura va a tener la misma tensión inicial. Entonces vamos a encontrar ese punto en el centro y va a tener lo siguiente, ¿no? Por encima del punto existen arcilla, existe arena saturada y arena en un estado natural. Entonces vamos a calcular esos valores. Acá tenemos 2.5. Como está al centro, va a ser 2.5 entre 2, ¿no? La altura. 2.5 dividido entre 2. Por eso hay que multiplicar por el peso específico, para los que no recuerdan, ¿no? Tensión, peso específico saturado, 16 kilonewtons. 16 kilonewtons. Más arriba que tengo. Tengo una arena saturada que tiene un espesor de 0,5. Entonces, más le pongo eso. Más 0,5 por el peso específico. El peso específico de esa arena saturada es 17,5, ¿no? 17,5. Más tengo una arena, pero en estado natural. Y esa altura es de 1,5 más 1, 2,5 es en su estado total, ¿no? Recuerden que estamos calculando el inicial, que se refiere inicial antes de que cargue, ¿no ven? Antes de que cargue. Imagínense que no está aquí esta zapata, porque era un suelo normalmente consolidado, no había nada ahí antes. Entonces, esa es la tensión inicial que estoy calculando, antes de que se cargue la zapata. Pues antes de que se cargue la zapata estaba todo esto, ¿no? Y son los 2.5 de una arena de 16,5. Eso le voy a poner acá. 2,5 de una arena de 16,5, si no me equivoco. 16,5. Entonces, ¿cuánto será la tensión total? Me lo calculan, por favor. 70 kilonewtons sobre metro cuadrado. 70 kilonewtons metro cuadrado. Esa es la tensión total. Ahora tengo que calcular la presión de poros. Entonces, la presión de poros se calculaba de una manera similar. La única diferencia era que tenía que ver yo si existía presión de poro o no en el estrato, ¿eh? Entonces, este es mi punto. Arriba de ese punto tengo este estrato que es la mitad, 1,25 sería, o 2,5 entre 2 también.
esa altura de estrato está con una arcilla saturada. Al estar saturado existe presión de poros, ¿recuerdan? Pues al estar saturado existe presión de poros. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esos 2.5 entre 2 también, 2.5 entre 2, multiplicado por el peso específico. El peso específico, ¿qué peso específico yo debería de poner ahí, jóvenes? Del agua, ingeniero. ¿Cuánto es? 9,81. Gracias, 9.81. Más, también tengo acá la arena saturada. Al estar saturado existe presión de poros. Entonces, tengo un estrato de 0,5 por 0,5 por el peso específico también del agua. Más, ¿qué tenemos? Acá arriba no tenemos presión de poros, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un estado húmedo, debe de tener humedad, pero no está saturado, por lo tanto no tiene presión de poros, ¿no? Entre gota de agua y gota de agua no están chocando, no tienen esa presión, no tienen la libertad de moverse entre los vacíos, ¿no? Entonces no hay presión de poros. Entonces todo este trato no entra dentro de lo que es la presión de poros. ¿Cuánto saldría esto, jóvenes señoritas? Sale 17,17. Bien. Entonces, ayudándonos con esta ecuación, la tensión inicial estamos calculando, le vamos a poner ya su subíndice 0, ¿no? Porque es la inicial. Va a ser otra cosa que la tensión total, el estado de la presión de poros. Y eso es igual a 70 menos 17,17. ¿Cuánto le sale, jóvenes señoritas? 52,83. 52,83. Esa sería la tensión inicial, ¿no? Esa sería la tensión inicial. ¿Qué más nos queda? Vamos a ir buscando cada variable, ¿no? Cada variable. La siguiente variable que tenemos es... ¿Dónde está la ecuación? Perdón. La siguiente variable que tenemos es el incremento. Ya tenemos esto y ya también tenemos esto. Nos faltaría el incremento. Tenemos que calcular el incremento de tensión. Todo lo que está acá ya tenemos como dato, ¿no? Tenemos el coeficiente sub C, la altura del estrato, la relación de vacíos inicial, nos da la relación de vacíos inicial, la altura del estrato es 2.5 y coeficiente C sub C es 0.32. Entonces, todo lo demás tenemos. Lo único que nos falta por ahora es el incremento de tensión. Entonces, ahora vamos a ir a calcular el incremento de tensión. ¿Ya? Lógicamente efectivo. Ese es nuestra incógnita. Entonces, si vamos a ver un poco el enunciado del problema, me dice, el incremento de tensión debe ser calculado por el método de Boussinesq. Boussinesq nos plantea un método en el que yo, de acuerdo a la posición X, Y, Z, puedo calcular el incremento de tensiones, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Para calcular Boussinesq, recuerden que yo tenía que colocar un eje en X. Lo voy a colocar con otro color para que se note mejor. Entonces, le voy a poner un eje X y un eje Y para que tenga esto en mi gráfica de planta, ¿no ves? Recuerda, no es en el de elevación, es elevación. En el de planta yo tengo que colocar un eje de referencias XY. Si es una zapata medianera, perdón, no una zapata centrada, la carga se aplica en las zapatas centradas justo en el centro de la zapata, en el centro geométrico. Y para coincidencia también justo ha caído el punto A en el centro geométrico, ¿no? Entonces es coincidencia, no siempre es así, pero en los ejercicios, ¿no? Entonces para este punto tengo
que calcular yo este incremento de tensión. El incremento de tensión, recuerden que varía dependiendo de Z, ¿no? Va a decir de la profundidad. Entonces, como yo estoy calculando el incremento de tensión para un estrato, no es lo mismo calcular el incremento de tensión para un punto que para un estrato, ¿no? Necesito de todo este estrato. ¿Qué incremento de tensión yo encontraría? Alguien diría este de arriba, o otros dirán el de abajo, o el de el centro. Entonces, para eso, en la bibliografía me dice que yo pueda calcular este incremento de tensión como un incremento de tensión promedio. Y se calcula de la siguiente. Cuando es estrato, ¿no? En el estrato de arcilla, vamos a calcular ahora. En el estrato de arcilla va a pasar lo siguiente. Va a pasar que voy a tener precisamente ese... ¿Qué pasó con quizás? Este valor como un promedio, y le vamos a colocar precisamente un promedio de lo que es un sexto de la tensión en la parte de arriba, más 4 veces la tensión en la parte central o en el medio, más una vez la tensión en la parte superior, ¿no? Entonces, donde le vamos a poner, ¿no? Tensión en sub A es el incremento de tensiones en la parte superior. Esta otra va a ser en, básicamente, incremento de tensiones en el centro. Y esto va a ser, sub B va a ser el incremento de tensiones también en la parte baja, ¿no? En la parte baja del estrato. Entonces, vamos a hacer uso de esto, ¿no? Cuando tengo estratos. Entonces, este incremento de tensiones me pide que yo calcule 3 incrementos de tensiones. Uno en el punto inferior, acá. Lógicamente me dice abajo del punto A, ¿no? Entonces vamos a colocarlo acá. Entonces, un punto que va a ser aquí un incremento de tensión B, le llama en la parte de abajo. En el centro, un incremento de tensión M, lo llama. Y arriba del estrato, un incremento de tensión A, lo llama, ¿no? Entonces, tenemos que hacer 3 cálculos de incremento de tensión. Para eso, vamos a encontrar para los 3 puntos. Entonces, vámonos con Bosineski para esos 3 puntos. Bosineski, ¿qué me dice? Bosineski me dice que el incremento de tensión no es otra cosa que copiaré la fórmula acá para que no tengamos mucho problema al donde se copió. ¿Ya? Ahí está el incremento de tensión, ¿no? El incremento de tensión para Bosineski se lo determina con esa ecuación. Entonces, me queda simplemente reemplazar, ¿no? Entonces, yo voy a hacer y verificar cada uno de los valores que necesito para calcular el incremento de tensión. Entonces, vámonos. P tengo, ¿no? La carga para nosotros es de 300 kilonewtons. Tengo Z, tendría, ¿no? Un Z sería para Z sub A, otro para Z sub B y otra para Z sub M. Entonces tendría los diferentes valores de Z. R depende, recuerden, lo voy a colocar aquí manual nomás. R es igual a la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Entonces, ese es el valor de R. Entonces, para eso yo necesitaba X y Y, por si no se recuerda. ¿Cuánto sería X y Y en mi eje de coordenadas? Cero, ingeniero.
Ambos serían 0. 0,51 metros, mija. Entonces, como X y Y es 0, R también sería 0, ¿no? Y lo vamos a poner aquí. X es igual a 0, Y es igual a 0. Por lo tanto, R me va a salir 0, ¿no? Sin hacer uso de calculadora, nada, sabemos que R va a salir 0. Para nuestro primer caso, ZA va a ser igual a 4. Les decía, ¿no?
vamos a ver cuánto es ZA. Recuerden que Z es la profundidad, ¿no? Entonces, estoy hablando del punto A, es que estoy refiriéndome al incremento de tensión en la parte superior de nuestro estrato de arcilla, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto es Z. Z, recuerden que es a partir de lo que es la cota de fundación. Ojo, ¿no? Z para el incremento de tensión, recalco, para el incremento de tensión es a partir de la cota de fundación, ¿ya? Entonces, la distancia desde este punto hasta este punto sería Z, ¿no? No así desde la superficie, que cometen el sensor, no es igual a lo que era el cálculo de tensión inicial. Ahora estamos calculando el incremento. Se ha cargado en esta cota, por lo tanto, a partir de aquí va a empezar a sentir la carga, ¿no ven? Acá arriba no van a sentir la carga de estas partículas, van a sentir a partir de aquí abajo. Entonces, a partir de acá es el valor de Z. Para nuestro caso, ese valor de Z va a ser 1,5 más 2, vendría a ser, perdón, 1,5 más 0,5 va a ser 2, ¿no? 2 metros sería nuestro. Sabemos que P es igual a 300 kilonewtons, porque así me lo plantea el ejercicio. Tenemos Z, R es igual a 0. Todo esto para el punto A. Ojo que estamos para el incremento de tensión en el punto A, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería si yo reemplazo ahí? Si me ayudan, jóvenes, la tensión en el punto A va a ser 3 veces por 300 dividido entre 2 veces pi z al cuadrado, 2 al cuadrado, paréntesis, 1 más 0 dividido entre 2, esto al cuadrado, y a la vez todo esto elevado a las 5 medios. ¿Cuánto les sale a esos jóvenes, señoritas? $35.81 kilonewton sobre metro cuadrado. 35, ¿cuánto me dijeron? ¿81? 81. 31 está bien, hijo. Muy bien. Y de igual manera lo tenemos que hacer para los otros 3 puntos, ¿no? Para M y para B. Para M, ZM va a ser ¿cuánto? Hasta aquí tenía 2 metros más la mitad de este estrato, ¿no? Sería más 1,25. ¿Cuánto sería? 3,25. Estoy haciendo o aceptando algunos que todavía siguen sola de espera. Ya. Entonces, ¿cuánto me dijeron? 2 más 1,25 sería 3,25 la cuota, ¿no? Entonces, para ZM, que es en el centro, va a ser 3,25. Esto estamos haciendo para encontrar el incremento de tensión en el centro del estrato, ¿no? De igual manera, P no va a cambiar, va a ser igual a 300 kilonewtons. R también va a ser 0. Para estos valores, ¿cuánto sería el incremento de tensión? ¿Lo calculan, por favor? ¿Cuánto sería el incremento de tensión en el centro del estrato? 1356. 3,56 kilonewtons sobre metro cuadrado. Perdón, no los escuché, se está entrecortando mucho, me parece la señal. 13,56 kilonewtons sobre metro cuadrado. Gracias, señor. 13,56. Y finalmente, para el incremento de tensión en la parte de abajo, vamos a tener un Z sub B. Y ese Z sub B va a ser la profundidad
desde el borde de la fundación, la cota de fundación, hasta la parte baja de nuestro estrato, ¿no? Y eso es igual a 1, 5, 2 metros, 3, 4, 4, 50 sería, ¿no? Entonces ese valor es 4,5 metros. P no va a cambiar, van a seguir siendo esos 300 kilonewtons. Y R tampoco va a seguir siendo 0. Con esos valores, ¿cuánto va a salirles ahora el valor del incremento de tensión en la parte baja de nuestro estrato? 7.07. 7.07. ¿Están seguros con los valores, jóvenes? Sí, ingeniero, están bien los valores. Bien, entonces seguiremos. Como ya tenemos que encontrar esa profundidad o este incremento, perdón, de tensión promedio, le hemos llamado. Tenemos que encontrar ese incremento de tensión promedio. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación que tenemos arriba, ¿no? Y ese valor me dice que esta ecuación me refiero, ¿no? A que era 1/6 el incremento de tensión promedio. No va a ser otra cosa que 1/6 de arriba, que era 35,81, más 4 veces el centro, que es 13,56, más una vez el de abajo, 7,07. ¿Cuánto sale ese promedio? 16,19 kilonewtons sobre metro cuadrado. Gracias. 16,19 kilonewtons metro. Ingeniero, me sale 18,19. A ver, escucho sugerencias. No, es 16,19, ingeniero. Bien. Sí, 16,19. Bien, vamos por la mayoría. Entonces, ya tendríamos básicamente todo, ¿no? Porque ya hemos calculado el incremento de tensión. Entonces, si yo reemplazo en mi ecuación y me lo voy a llevar allá, y copiaremos una. No copiamos ahí porque vamos a tardar en ver. No va a ser otra cosa mi asentamiento que calcular C sub C por la altura del estrato, abajo 1 más la relación de vacíos inicial, por el logaritmo de arriba la suma de la tensión inicial más el incremento de tensiones dividido entre la tensión inicial. Entonces yo voy a ir reemplazando todos los valores. Mi valor de C para mi estrato de arcilla es 0,32. 0,32. Mi altura es 2,5. 2,5 es la altura de todo el estrato. Y mi relación de vacíos 0,8. Mi relación de vacíos inicial. Entonces, con esos valores vamos a reemplazar. Además, sabemos también que la tensión inicial es de 52,83 y el incremento 16. Vamos reemplazando, jóvenes, en sus calculadoras. Esto es 0,32, si no me equivoco. Esto era 2,5 dividido entre 1 más la relación de vacíos 0,80, todo por el logaritmo de la suma arriba de 52,83, justo lo tenemos ahí a nuestra izquierda, más la inicial 16,19 que tenemos, más el incremento, perdón, dividido entre 52,83, que es la inicial. ¿Cuánto les sale el asentamiento, señores? Ingeniero, me sale 0,051. ¿Ya alguien más que haya sacado? Sí, igual, ingeniero, 0.05. Sí, eso está el ingeniero. Ya. Gracias. 0.051.
0.051. Una decimal más ahí, tal vez. 5. 6 debe ser redondeado, ¿verdad? Bien, entonces, ¿esto estaría en qué unidades? Metros. Metros, ¿no? ¿Por qué la altura pusimos en metros? Esto es adimensional, adimensional. Acá adentro, la dimensión de esto más esto se hace la misma dimensión. Dimensiones entre dimensiones se simplifican. Adimensional, el logaritmo es adimensional. Por lo tanto, solamente me queda en metros, que aproximadamente en milímetros sería como 51.6 milímetros, ¿no? O también conocido como un 5.16 centímetros, ¿no? Por donde lo quieran ver. Ese sería el asentamiento. ¿Alguna duda, jóvenes, sobre el ejercicio que hicimos hoy? El ejemplo 1. Sí, yo tengo una duda. Dígame. Me perdí en la parte, en el momento cuando puso X0 y Y0. Yo había entendido que, bueno, lo entendí de diferente manera. Ya aclarármela, por favor. Bien. Esto es en planta. Está ahí, vista en planta de nuestra fundación. Cuando calculamos por Bosinski, tenemos que colocar un eje de coordenadas en el punto donde se está aplicando la carga. Como nuestra fundación es una fundación centrada, está en el centro geométrico. Por lo tanto, en planta también tengo que ponerle en el centro geométrico precisamente mi origen, y X. Entonces, como para este ejercicio, coincidentemente el punto A está justo también en el origen, ese punto A, ¿cuánto sería su coordenada X y su coordenada Y? Cero, Inge. 0, ¿no ve? Es por eso que va a ser 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, me va a dar R igual a 0. ¿Alguna duda más, jóvenes, señoritas jóvenes? Bien, este es el primer ejercicio que hemos hecho. En la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo para que podamos ir entendiendo mejor por qué y cómo se producen los asentamientos, ¿no? Cualquier duda, jóvenes, estoy a su disposición en el fin de semana. Si están estudiando ustedes, sábado, domingo, sábado, domingo la dedico a mi familia, ¿no? El sábado, cualquier duda que tengan, voy a estar atento también al WhatsApp. Les pongo esto en la plataforma al final de la noche y con esto terminaríamos la clase de hoy. Hemos tenido un poco de problemas técnicos por el tema del sonido y el internet que está aquí muy lento, ¿no? Bien, jóvenes, nos vemos el día lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.